Entonces, acá estamos de vuelta, chicos. Vamos a hablar entonces de otro trastorno que también se describe dentro de los trastornos de ansiedad y que es el trastorno de angustia. Importantísimo que ustedes puedan llevarse la idea hoy cuando escuchen aquí de la diferencia entre un trastorno de ansiedad generalizado y un trastorno de angustia. Recuerdo que esta pregunta se los puse a los chicos dentro de las preguntas del complexivo de salud mental y no supieron hacer el diagnóstico. Y es que son dos cuadros muy parecidos, pero que tienen diferencias muy puntuales y que eso ustedes no lo pueden olvidar nunca. Para poder decir, esto es un trastorno de ansiedad generalizado, esto es un trastorno de angustia o por pánico, que también lo van a encontrar así en los libros. Les voy a compartir las diapositivas para empezar a explicar este tema. Me dicen cuando puedan visualizar. Sí, doc. Sí, Ya sí, se visualizado. Ya. doctora. Y esto que se ha metido ahora aquí. Entonces, dentro de la unidad 2, los trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y los trastornos somatomorfos, vamos a hablar del segundo tema o la segunda parte del tema 2, que son otros trastornos de ansiedad. Dentro de ello vamos a hablar de las crisis de angustia y de los trastornos de angustia o pánico, que también se conoce en la literatura con ese nombre. Entonces, estas crisis, fíjense que no estoy hablando de trastorno, crisis de angustia, van a ser muy frecuentes, ¿verdad? Fíjense si pueden ser frecuentes, que se dice que pueden afectar hasta el 11% de la población en general en un año, y que la mayoría de las personas que sufren una crisis de angustia la superan y se recuperan incluso a veces sin ningún tratamiento. Pero algunos siguen la evolución de esa crisis y entonces van a desarrollar lo que todos conocemos como trastorno de angustia o de pánico. Una crisis de angustia, ¿verdad? Una crisis de angustia, también conocido como ataque de pánico, se define como la aparición brusca de un periodo definido, en un periodo definido y breve, de malestar o miedo intenso que se acompaña de síntomas somáticos, o sea, hay descarga somática, ustedes están viendo la foto, puede haber dolor precordial o en el pecho, puede haber miedo, puede haber temblores, etcétera, etcétera. Pero también van a haber síntomas cognitivos, preocupación, temor, etcétera. Estas crisis de angustia son aisladas, o sea, una vez por X motivo, usted desarrolla una crisis, incluso esa crisis puede haberla usted superado sin necesidad de ir a un médico, sin necesidad de hacer un tratamiento. Y aunque estas crisis también se pueden tratar con fármacos o, por ejemplo, psicoterapia. En este caso se pudiera utilizar la terapia de exposición o la terapia cognitivo-conductual o ambos. ¿Cuáles son los síntomas? Habíamos hablado de síntomas cognitivos y habíamos hablado de síntomas somáticos. O sea, para la crisis de angustia, estas que pueden ser aisladas y que incluso pudiera resolver el paciente sin tratamiento,
tanto como para el trastorno de angustia o trastorno por pánico, los síntomas son los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que las crisis son aisladas, no son mantenidas en el tiempo y que incluso pueden resolver sin tratamiento. En el caso del trastorno, ya todos estos síntomas van a ser persistentes. Dentro de los cognitivos, el miedo a morir, ese no puede faltar. El miedo a morir y el miedo a volverse loco o a perder el control son dos síntomas fundamentales que hacen la diferencia con el trastorno de ansiedad. O sea, que para usted decir que un paciente tiene un trastorno de ansiedad generalizada, usted puede mencionar todos estos síntomas de aquí para abajo, y todos estos somáticos, menos estos dos. Cuando ya usted menciona el miedo a morir o el miedo a volverse loco o a perder el control, esos son síntomas que tienen que estar presentes para usted poder diagnosticar una crisis de angustia o un trastorno de angustia o de pánico. Además de ese miedo a morir o a perder el control o volverse loco, también dentro de los cognitivos está la sensación de irrealidad, de sentirse raro o desconectado del entorno que los rodea. Y dentro de los síntomas somáticos, estos van a estar en relación o van a guardar relación con todos los órganos y sistemas. Ya les había mencionado, pueden haber dolor o molestias torácicas que semejan a veces un infarto, mareo, por de ahí que las personas crean que van a morir, mareo, sensación de inestabilidad o desmayo, sensación de ahogo, sofocos o escalofrío, náuseas o malestar abdominal, entumecimiento o parestesias, o sea, entumecimiento del cuerpo, de una parte del cuerpo, de un brazo, de la cara, etcétera. Palpitaciones o aceleración de la frecuencia cardíaca y también pudiera ser de la frecuencia respiratoria, pudiera aparecer sudoración, temblores y hasta agitación. Cuando yo les menciono todos estos síntomas, están ustedes en presencia de esos cuadros que podemos ver con frecuencia en las emergencias. Yo creo que todos los días, para un médico, ¿no?, que acostumbra a hacer guardias o a estar en emergencia, todos los días, aunque sea un caso de este tipo, va a haber. Viene la familia con un paciente con un cuadro muy aparatoso, muy agitado, con temblores, diciendo que tiene entumecida la mitad del cuerpo, que le duele el pecho, que se está ahogando, que se va a morir, que cree que se va a volver loco, y se resuelve muy fácil. O sea, es un cuadro que se puede resolver en 10, 15 minutos cuando usted aplica sobre todo benzodiazepinas. Recuerden, cuando estamos mirando estos síntomas, el miedo a morir y el miedo a volverse loco o a perder el control es típico de los cuadros de crisis de angustia o de trastorno de angustia o pánico. Y es lo que los diferencia del trastorno de ansiedad generalizada, que sea en el trastorno de ansiedad generalizada estarían presentes todos estos síntomas de aquí para abajo, menos estos dos. Eso es importante que ustedes lo manejen. La diferencia entre crisis de angustia y trastorno de angustia, bueno, tienen los mismos síntomas, pero ¿qué va a pasar? Que en las crisis son aisladas. Son aisladas, pueden aparecer de momento y se pueden resolver hasta sin tratamiento. En el caso del trastorno, es un paciente donde estas crisis se hacen persistentes y el paciente con regularidad va a tener que acudir a emergencia necesitando tratamiento de emergencia con benzodiazepina porque tiene realmente la sensación de que va a morir, de que se va a volver loco, pero además dolor en el pecho, palpitaciones, frecuencia respiratoria aumentada, que esto le daría entonces sensación de falta de aire o de ahogo, temblores, etcétera, etcétera. Pregunto para poder llevar el orden. ¿Está entendido hasta ahí? Miren que estos son cuadros bastante frecuentes. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué es parestesias? Dígame.
¿Qué son las parestesias? Parestesia es como entumecimiento, ¿m? Que no siente la parte, le pueden decir, por ejemplo, una parte de la cara, una parte del cuerpo, o puede ser referido a un miembro, al superiores o inferiores. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tienen que tener claro, yo creo que he sido bastante explícita para que sepan diferenciar el trastorno de ansiedad generalizado, sepan diferenciar las crisis de angustia con el trastorno de angustia. ¿Hay alguna confusión con eso? No, doctora, está claro. Ya. Entonces, las crisis de angustia pueden aparecer en cualquier trastorno de ansiedad, habitualmente en situaciones vinculadas con características centrales del trastorno. O sea, un ejemplo, una persona que tiene una fobia, por ejemplo, a la serpiente, que puede sentir una crisis de angustia o una crisis de pánico de esta, cuando ve una. Estas crisis de angustia se consideran previsibles. O sea, si ya usted sabe que esa persona tiene fobia a la serpiente, es obvio que si usted va con la persona y ve aparecer una serpiente, ya usted sabe lo que va a pasar con la persona, ¿verdad? Ahí se va a poner a temblar, se va a poner a sudar, va a decir que tiene palpitaciones, va a decir que tiene sensación de falta de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Las crisis de angustia imprevistas son las que ocurren espontáneamente sin ningún desencadenante aparente. O sea que estas crisis de angustia que estamos hablando, que aparecen de vez en cuando, pudieran estar relacionadas con una fobia, como estamos explicando ahí, pero también pudieran aparecer espontáneamente sin que haya nada que la desencadene. Ahora, ya pasamos al trastorno de angustia específicamente, que era lo que habíamos dicho que íbamos a hablar. Este trastorno de angustia o trastorno de pánico se define como la aparición de crisis de angustia repetidas. Allá decíamos que las crisis de angustia eran aisladas. Aquí son crisis de angustia repetidas que se acompañan habitualmente de miedo ante futuros ataques o cambios de conducta para evitar situaciones que podían predisponer a la crisis. O sea que en este sentido, cuando ya la persona padece el trastorno, va a tratar de evitar muchas situaciones. ¿Por qué? Porque tiene miedo que aparezca la sintomatología aguda del trastorno, pero que generalmente ellos van a mantener una sintomatología en el tiempo y que esta sintomatología en el tiempo se pudiera agudizar en presencia de situaciones que predisponen a que aparezca. Los trastornos de pánico van a afectar entre el 2 y el 3% de la población en un periodo de 12 meses. Van a comenzar generalmente al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, o sea, la adultez temprana. Y va a afectar a las mujeres con una frecuencia aproximada de 2 veces mayor que a los varones. La mayoría de las personas con un trastorno de angustia lo esperan anticipadamente, o sea que ya saben que padecen el trastorno y van a tener como una predisposición a estar en alerta, a estar en alerta porque yo sé cuándo me va a dar. Y asimismo te lo expresan los pacientes cuando van a consulta. Van a vivir siempre preocupados por la aparición de esa sintomatología y eso los va a mantener como con ansiedad todo el tiempo, que se llama ansiedad anticipatoria. Anticipatoria, ¿por qué? Porque realmente no ha sobrevenido la crisis, pero ya que es como que el paciente siente o prevé que por ahí viene y comienza ya a sentir esa ansiedad que se llama así, ansiedad anticipatoria. Ellos van a evitar lugares y situaciones en los que han sentido angustia con anterioridad. Las personas con este trastorno se preocupan porque creen tener alguna enfermedad peligrosa del corazón, pulmón o cerebro. Van a visitar repetidamente al médico de familia, al servicio de urgencia, como ya les había dicho, buscando ayuda. Y les comento, chicos,
que es muy importante demostrarle al paciente que no hay ninguna enfermedad peligrosa, que el corazón anda bien, que el pulmón, el cerebro están bien, que no hay ningún problema. O sea que estos pacientes, la mayoría de las veces, cuando llegan a nosotros, ya han visitado todas las especialidades y han agotado todos los complementarios habidos y por haber. Y finalmente se han convencido de que el problema no es orgánico, no es en ningún órgano, en ningún sistema, que el problema depende totalmente de su mente, ¿sí? Totalmente de su mente. Ojo, no confundir esto con hipocondría ni con trastorno somatomorfo. No es el paciente hipocondriaco, es que dentro de la sintomatología que le da la ansiedad hay manifestaciones orgánicas. Corazón se apresura, hay sensación de falta de aire, puede haber dolor de cabeza, mareos, desmayos, etcétera, y la persona interpreta eso como enfermedades peligrosas. Y entonces por eso a veces se hace necesario. El hipocondríaco usted no lo va a convencer, ni nunca va a aceptar que el trastorno es psicológico. Simplemente se va a cambiar de médico y va a ir buscando a otro que le confirme que tiene una enfermedad. Y así va a pasar de médico en médico, sin llegar a donde realmente tiene que llegar, que es al psiquiatra. Como bien dicen ahí, estos pacientes con trastorno de angustia o de pánico son frecuentísimos en las emergencias. Y ya les decía, el problema se resuelve cuando ya el médico ha descartado que exista un infarto, que exista algún problema pulmonar, que exista algún problema del cerebro. Ya eso es suficiente para que el paciente comience a calmarse, y también con la aplicación sobre todo de benzodiazepina. Por desgracia, en estos casos la atención suele centrarse en los síntomas clínicos y a veces no se establece el diagnóstico correcto. Claro, el cuadro es tan aparatoso, el paciente y la familia cree que va a morir y entonces generan toda una situación alrededor del paciente que hace que los médicos se confundan y busquen enfermedades orgánicas donde no las hay, y entonces el diagnóstico de trastorno de angustia se hace difícil. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Profesora. Dígame. Bueno, como decíamos hace un rato, yo, bueno, personal me siento identificado. A mí, yo pasé por todos los ólogos y al final fue el psicólogo. Y terminé con el neurólogo y el psiquiatra. Por temas que me pasaron, ¿no? De salud, ¿no? De salud, de cirugía, ¿no? Pero bueno, el tema es que uno cree que como es la mente, ¿no? Que está enfermo de esto, que le va a darlo de aquí, le va a darlo de allá, pero ya se hace los 10.000 exámenes y le dicen que está bien, y uno va incluso hasta otro tipo de terapia y todo, y le dicen que está bien, y uno quiere que alguien le diga, es verdad lo que usted dice, ¿no? Que alguien que le diga, sí, estás enfermo de eso que tú quieres estar enfermo. Entonces, de verdad, digo, yo pasé por eso y conozco mucha gente también, y gente muy normal, no está enferma, está bien y ya lo superó. Lo que mi inquietud era, así, dos inquietudes, era, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, le quería preguntar, y me responde al final, si esta información que usted está poniendo ahorita, que dice que, por ejemplo, los trastornos de pánico afectan al 2 o 3% de la población en un periodo de 12 meses, son actualizados, o sea, de los últimos 2 años, más, o sea, o más bien, o más... No, si específicamente te refieres a la periodo de pandemia, no. Son anteriores al periodo. Ya, justamente por eso le decía, ¿no? Porque yo creería que nosotros somos un AC/DC, un antes de y un después de. Claro. Porque después de la pandemia yo creo que ese 2 o 3% es muy bajo, y me pongo a ver, ¿no? Los chicos, me pongo a ver la gente de 20, la gente de 30, y la gente de los 40 que a todos nos afectó el tema de la pandemia. Y hay algo adicional, ¿no? Yo estudié y trabajé en medios de comunicación
y aprendí muchísimo en lo personal las técnicas de manipulación masiva que ahora estamos sujetos y expuestos como caldo de cultivo a todos. Y ahorita es mucho más fácil en las redes, en los medios, en la televisión, en internet, aquí y allá. Y cómo es y cómo nos ha cambiado de unos años acá la psiquis que antes no era. Las generaciones de ahora no son o piensan o sienten o reaccionan igual que las de hace 10 años ni las de hace 30 o 40. Entonces, por todo este tema de hace 2 años para atrás, que ya vamos a cumplir en marzo de 2 años de pandemia, de aislamiento y tanto miedo. Entonces, si usted ve en los diarios Manavita o cualquier periódico del país, en cualquier noticiero, y entonces le están hablando, muérete, 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 asesinato, asesinato, COVID, COVID, te vas a morir, te vas a morir. Es que en tu mente te reventaron la crisma en tu psiquis y no eres el mismo y no te das cuenta o no estamos conscientes. Estoy hablando de mí ahorita, estoy mirándome en un espejo, pero también creo que me pongo en el espejo de la gran mayoría de gente que no nos damos cuenta de qué manera ha cambiado la psiquis. Eso de ataques de pánico, de crisis, de ansiedad, ahorita están pan de cada día y Claro, arroz con carne y ansiedad y asado con depresión y jugo de claro. insomnio De hecho, todos los días. antes de la pandemia, y él estaba comentando que son cuadros frecuentísimos en las emergencias. Yo creo que diariamente en cualquier emergencia del mundo, aunque sea un caso de estos, llega. Imagínense con todas esas consecuencias que ha traído o ha generado la pandemia. O sea que ha sido el aislamiento que ha influenciado el miedo primero o el pánico que se creó en las personas, ¿verdad? Porque realmente al inicio se vivieron tiempos muy difíciles. La gente veía morir a las personas, ¿verdad? Sin saber después qué hacer con las personas y todas esas cosas que vivimos. Pero es también, por ejemplo, la modalidad de trabajo tuvo que cambiar. Ya en el mundo el teletrabajo se usaba en muchas empresas, pero es que, por ejemplo, en otros lugares, como digo yo, hemos sido forzados a cambiar a la modalidad esta de teletrabajo, y aunque la gente crea que es mejor porque estoy en mi casa, porque no, por muchos factores que no vamos a discutir ahora, porque son muchos, son muchos. Y de hecho le digo a usted que hay una cantidad, yo creo que en este tiempo de la pandemia, que no llevamos 2 años, porque yo recuerdo que el mundo ya se puso completamente virado al revés, creo que en marzo del año pasado, que ahí sí ya todo el mundo cerró fronteras y nadie quería dejar entrar a nadie, ni salir, ni qué sé yo, y comenzaron las consecuencias. Es una cantidad de investigaciones que se han hecho. De hecho, les comento, yo misma soy tutora de varias tesis donde el tema está relacionado con pandemia y los trastornos psicológicos más frecuentes que aparecieron a raíz de ella, tanto en adultos mayores como en los niños, como en el personal de salud de las emergencias. Y realmente usted revisa la bibliografía para poder investigar sobre esos temas. Es mucho lo que el mundo ha investigado desde el punto de vista psicológico, las consecuencias y las secuelas. Las consecuencias y las secuelas, porque es que el mismo virus en las personas que lo padecen y que logran sobrevivir deja muchas secuelas psicológicas, que dicen que con el tiempo se pueden ir resolviendo. Tendríamos que esperar, hacer un estudio previo y esperar que pase el tiempo, volver a evaluar a esas personas, a ver si realmente se recuperan del todo o mantienen alguna sintomatología. O sea que todo lo que usted está diciendo es bien interesante, bien interesante. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, el diagnóstico, ¿existen criterios clínicos para poder decir, dígame? O sea que ese trastorno de angustia sería antes de lo que es el trastorno también de ansiedad. No la escucho bien.
Que básicamente el trastorno de angustia sería antes que el trastorno de ansiedad. O sea, para que tengamos un trastorno de angustia, tenemos que ir primero por el de angustia y después por el de ansiedad. No, son dos trastornos totalmente diferentes. De hecho, lo expliqué en la primera diapositiva. Les decía, algo que tienen que tener claro es que el trastorno de ansiedad generalizado es una cosa y el trastorno de angustia o de pánico es otra cosa. Muy parecida, fíjate, ambos muy parecidos. De hecho, cuando describíamos los síntomas somáticos y cognitivos, yo les decía, el de ansiedad tiene todo, menos el temor a morir y el temor a volverse loco, a perder el control. Ya cuando el paciente le dice a usted, tiene todo, pero le dice a usted, tengo miedo a morir o ya creo que voy a morir y tengo miedo a perder el control o creo que me estoy volviendo loco, póngale el cuño, es un trastorno de angustia. Si el paciente le dice todo, menos esos dos síntomas, entonces estamos en presencia de un trastorno de ansiedad. Así lo pueden buscar, busquen en el libro de psiquiatría, Arriero Tomás Palomo, en ese libro, ahí lo describen así clarito, clarito, clarito. Fíjense que yo les comentaba, eso fue una pregunta de examen complexivo para los chicos de medicina. A mí me toca hacer todas las preguntas de esa parte, darle tutorías de salud mental para el examen. Y todos los chicos se equivocaron y me reclamaban. Y facilito se los demostré con el libro abierto. La diferencia entre el trastorno de ansiedad generalizado, que es un trastorno, y el trastorno de angustia, que es otra cosa, son muy parecidos, pero no son iguales. Uno tiene el temor a morir y el miedo a perder el control o volverse loco, que sería el de angustia, y el de ansiedad carece de eso. O sea, hay palpitaciones, hay sensación de falta de aire, de ahogo, sudoración, pueden haber desmayo también, pero no hay el miedo a morir ni el miedo a volverse loco, a perder el control. ¿Ahora sí me entendió? Sí, profesora, gracias. Ya. Entonces, dentro de los criterios clínicos, el trastorno de angustia se diagnostica después de haber descartado los trastornos físicos. Lógico, si un paciente tiene dolor en el pecho, sensación de falta de aire, qué sé yo, usted primero tiene que descartar que el paciente realmente tenga algo orgánico. Por suerte, cuando yo les decía ahorita que cuando llegan a nosotros ya han pasado por todos los ólogos, como decía por ahí el César, ¿verdad? Ya han pasado por ahí, ya no hay nada que hacerle que sea para descartar patología orgánica, ya uno puede entrar con tratamiento psicológico. Y cuando los síntomas van a cumplir los criterios diagnósticos estipulados en el DSM-5, que es el manual de clasificación de los desórdenes mentales, los pacientes deben tener crisis de angustia recurrente, o sea, no puede ser una crisis de angustia ahora y otra el año que viene. Recurrente significa que es con frecuencia, que son persistentes, y no, el DSM-5 no especifica si tienen que ser 10 crisis o tienen que ser 20. En las que al menos un ataque es seguido de uno o ambos de los síntomas que se mencionan a continuación durante un mes. O sea, que el paciente pudiera ir con esa crisis durante un mes refiriendo preocupación persistente de sufrir crisis de angustia adicionales o preocupación sobre sus consecuencias. Como ya les dije, perder el control o volverse loco. O respuesta conductual inadaptada a las crisis de angustia. Tratar de evitar actividades corrientes o actividades que habitualmente realizaba y precisamente las evita porque tiene miedo que aparezca nuevamente una crisis. Puede ser, por ejemplo, el ejercicio o situaciones sociales a fin de prevenir nuevas crisis. Les comento que vi un chico joven que comenzó con toda esta sintomatología y se fue haciendo frecuente, sobre todo cuando practicaba, o sea, la primera vez que le sucedió practicando ejercicio,
ya lo asoció con el ejercicio y probó varias veces y aparecía la crisis y terror hacer ejercicio. No se le podía ni hablar de ejercicio porque para él eso implicaba caer en crisis, por supuesto con el miedo a volverse loco y el miedo a morir. El tratamiento, a menudo se pueden utilizar antidepresivos o benzodiazepinas y también medidas psicoterapéuticas como por ejemplo la terapia de exposición o la terapia cognitivo-conductual. Algunas personas se recuperan sin tratamiento, en particular si continúan enfrentándose a las situaciones en las que se han producido las crisis. A veces, por ejemplo, si la situación temida está en tu trabajo y tú eres el sustento de tu familia, no te queda de otra. No te queda de otra. Tienes que ir y tienes que enfrentar tu miedo, ¿verdad? Y tienes que sobreponerte a tu crisis, tomar agua, irte al baño, hasta que eso te va sobreponiendo a eso, porque por supuesto no puedes perder tu trabajo. Para otras, las crisis de pánico siguen un curso creciente, o sea que en vez de bajar, o también pudiera ser decreciente, en especial cuando no se trata. Los pacientes deben saber que el tratamiento los va a ayudar a controlar los síntomas y que si no se desarrollan conductas de evitación, puede bastar con tranquilizar al paciente, o sea, de evitación con respecto a la situación animal o cosa que les provoca la aparición de la crisis, aunque a veces, aunque casi siempre esto va a estar relacionado con una situación social, pudiera estar relacionado con una fobia, etcétera, etcétera, también pudiera aparecer sin presencia de esta fobia o de estas situaciones sociales y demás. Se puede educar al paciente para controlar la ansiedad y animarlo a quedarse en los lugares en los que ha aparecido la crisis de angustia. Sin embargo, es probable que se necesite tratamiento farmacológico, combinando con una psicoterapia más intensiva en un trastorno de larga duración que implique crisis frecuentes y conductas de evitación. O sea que el tratamiento farmacológico combinado con psicoterapia que pudiera ser largo va a estar en dependencia de los tipos de crisis, de las duraciones y de la conducta cuán evitativa suele ser. Ya les decía, si usted no puede sobreponer, si usted pierde el trabajo, su única forma de mantenerse, pero además eso le impide salir a buscar un nuevo trabajo, no se va a morir en la casa, ¿verdad? Usted va a precisar buscar ayuda y usted va a tener que de alguna manera, ya sea con fármacos, ya sea con psicoterapia, de tratar de sobrepasar esa situación. Ahora, la terapia farmacológica. Hay muchos fármacos que pueden prevenir o reducir en gran medida la ansiedad anticipatoria, o sea, esa ansiedad que aparece anunciándote que viene la crisis, pero también pueden ayudarte a evitar a la situación esa de evitación fóbica y al número y a la intensidad de las crisis. Dentro de estos pueden estar los antidepresivos. Ya habíamos hablado en la clase anterior, las distintas clases, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. También están los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y que todos estos dos grupos de antidepresivos van a ser moduladores de la serotonina. Hablamos ahorita también de los tricíclicos famosos y de los inhibidores de la monoamino oxidasa o los conocidos IMAO, que también pudieran tener eficacia porque son grupos de antidepresivos, aunque están más en desuso, ¿verdad? Con la aparición de estos ISRS y los IRSN, entonces estos IMAO y tricíclicos han quedado un poco en desuso. Ellos tienen la ventaja, los que yo recomiendo, potencial de que van a tener menos efectos adversos en comparación con el grupo de los inhibidores de la monoamino oxidasa y de los tricíclicos. Las benzodiazepinas, que ya yo se las había mencionado, ¿verdad? Las benzodiazepinas, que estos ansiolíticos actúan más rápidamente que los antidepresivos
pero van a tener más probabilidades de provocar dependencia física y efectos adversos. Por ejemplo, somnolencia, ataxias y problemas en la memoria. Para algunos pacientes, el uso prolongado de estas benzodiazepinas puede ser el único tratamiento eficaz para su trastorno de angustia o pánico. Pero ojo, porque son muy buenas, uno las escucha mencionar muchísimo, pero es verdad que van a tener efectos sobre la memoria, es verdad que pueden provocar somnolencia, por eso hay que usarlo con mucho cuidado en el adulto mayor para evitar caídas, accidentes, etcétera, pero también en el resto de las personas. Imagínense que le dé somnolencia y usted conduzca un auto o usted trabaja en una fábrica con equipos peligrosos y usted se quede medio dormido. Entonces tienen sus cosas en las personas, sobre todo el adulto mayor, que ya va a tener una merma en las funciones cognitivas, sobre todo la memoria. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las benzodiazepinas, sobre todo el diazepam. ¿Por qué? Porque puede hacer más profundo este deterioro de la memoria. Y también hay que tener mucho cuidado con estas benzodiazepinas, específicamente este Valium o diazepam, porque en algunos hombres pudiera causar disfunción sexual del tipo eréctil. Entonces le vamos a aliviar, por un lado, el trastorno de angustia o pánico, pero por el otro lado le vamos a generar otro problema que entonces va a traer mucha más angustia y mucha más ansiedad. Los antidepresivos combinados con benzodiazepina, a veces en un inicio estos fármacos se utilizan combinados. Estas benzodiazepinas se suspenden lentamente una vez que el antidepresivo empieza a hacer efecto, aunque algunos pacientes responden solo al tratamiento combinado. Aunque yo les voy a decir una cosa, a mí casi siempre cuando utilizo antidepresivos me gusta utilizar también benzodiazepina. ¿Por qué? Porque me parece que puedo ayudar a que ese antidepresivo no eleve mucho el estado de ánimo, o sea, por encima de lo que corresponde. Entonces yo prefiero muchas veces cuando voy a usar antidepresivos combinarlo con las benzodiazepinas. Ahora, es muy importante saber que las crisis de angustia a menudo reaparecen cuando se interrumpe el tratamiento. O sea que para usted retirar el tratamiento, usted debe tener un seguimiento, y usted debe estar orientado por un especialista que es el que le va a decir cuándo y cómo hacer para dejar un tratamiento de este tipo. De no hacerlo, yo no digo que solamente con estos medicamentos antidepresivos y benzodiazepina, con casi todos los psicofármacos. Muy importante el seguimiento y muy importante vigilar cómo uno hace para interrumpir el tratamiento, porque de hecho puede sobrevenir un efecto de rebote de los síntomas, donde estos síntomas reaparezcan y reaparezcan con mayor fuerza que como estaban. La psicoterapia, acá se puede manejar tratamiento de exposición, como ya les había comentado, y también se puede manejar la terapia cognitivo-conductual. El tratamiento de exposición, en el cual el paciente se enfrenta a sus miedos, ayuda a disminuir el temor y las complicaciones provocadas por la evitación derivada de este. Por ejemplo, se le puede pedir a los pacientes que tienen miedo de desvanecerse y que den vueltas en una silla o que hiperventilen hasta que se mareen o se desvanezcan, con lo que aprenden que no se desvanecerán cuando tengan este síntoma. Y la terapia cognitivo-conductual, los pacientes, enseña a los pacientes a reconocer y controlar los pensamientos distorsionados y las falsas creencias, y también a modificar su comportamiento para que sea más adaptativo. Por ejemplo, aquellos que describen aceleración de la frecuencia cardíaca o la sensación de falta de aire en algunas situaciones o lugares y temen que estén teniendo un ataque cardíaco, se les enseña lo siguiente:
no evitar esas situaciones, comprender que sus preocupaciones son infundadas, responder por el contrario con una respiración lenta, controlada o con otros métodos que favorezcan la relajación. Hasta ahí el tema de trastorno de angustia. Si quieren hacer alguna pregunta, si desean hacer alguna pregunta, aunque yo creo que el tema está claro, ahí les voy a subir después a la carpeta que tienen donde está en el Drive, les voy a subir las dos clases y también los materiales que yo tengo preparados de esta clase, las diapositivas y los PDF. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, doctora, por mi parte. Entonces, nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde, nos vemos. Que tengan una bonita tarde-noche. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Gracias a usted, doctora. Igualmente. Gracias. 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 Gracias, profe. Una buena noche.